Invitarles en esta noche, antes de entrar a nuestro estudio del tema, que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios en nuestro estudio de esta noche. Amante Padre Celestial, nos proponemos en esta noche a comenzar esta semana de oración. Es una semana de oración profética, Señor. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia del mundo. Este mundo no puede durar mucho más tiempo. Y queremos en esta semana pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Te ruego que abras nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra. Y te ruego más que esto, que tú nos des poder para implementar en nuestra vida lo que aprendemos, de tal manera que estemos preparados para la venida de Jesús. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. En esta noche vamos a hablar del tema, el príncipe y el dragón. Y yo creo que ustedes ya saben quién es el príncipe y quién es el dragón. Sabemos que el dragón es Satanás y el príncipe es Cristo. Pero yo quisiera en esta noche tratar el tema de la gran controversia entre el bien y el mal en 7 etapas. El libro de Apocalipsis es un libro donde sobresale el número 7. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias, 7 cuernos, 7 espíritus, 7 plagas, 7 ángeles. Hay muchos 7 en el libro de Apocalipsis. Y en esta noche yo quisiera que habláramos un poco de las 7 etapas de la gran controversia entre el bien y el mal. Y vamos a notar que en cada una de las etapas de la gran controversia entre el bien y el mal, el vencedor es Cristo Jesús. Y vamos a encontrar que lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, es que vayamos a anunciarle a la gente que nos rodea que Cristo es el gran vencedor y que Satanás es el gran perdedor. Y que si nosotros nos aliamos a Satanás, nos vamos a perder porque Satanás es el perdedor. Y si nos aliamos con Cristo, vamos a vencer, porque en todas las etapas de la gran controversia, Cristo ha vencido a Satanás. Vamos a tomar como nuestra base de estudio en esta noche Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12, y durante el transcurso de la semana vamos a estudiar varios aspectos de lo que vamos a estudiar en esta noche, pero los vamos a analizar en más detalle. Apocalipsis el capítulo 12, y vamos a encontrar, como les mencioné, 7 etapas en la gran controversia entre el bien y el mal. Apocalipsis 12 menciona 6 etapas, mientras que Apocalipsis 20 menciona la última etapa de la gran controversia entre el bien y el mal. Hablemos del origen de la gran controversia entre el bien y el mal. Apocalipsis 12 y el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Dónde se originó la gran controversia entre el bien y el mal? Se originó en el cielo, ¿verdad? Antes de que este mundo fuera creado, se originó la gran controversia entre el bien y el mal en el cielo. Notemos lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice lo siguiente: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Ahora, a nosotros no nos sorprende oír de la guerra de las galaxias, no nos sorprende oír de guerras cósmicas entre un planeta y otro planeta en ciencia ficción. Pero aquí no estamos hablando de ciencia ficción. Aquí estamos hablando de algo que realmente sucedió en los siglos de la antigüedad, antes que el mundo fuera creado. Dice que se levantó una grande batalla en el cielo. Y luego dice quiénes eran los campeones en esta batalla. Dice que Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Miguel es Jesús. Y todas las veces que la Biblia menciona el nombre Miguel es cuando Miguel está en conflicto con Satanás. Todas las veces que se menciona Miguel en la Biblia, está Miguel en controversia o en conflicto con Satanás. Ahora noten que dice Miguel y sus ángeles lidiaban. ¿Qué significa la palabra lidiaban? Significa que guerreaban o batallaban contra el dragón. ¿Cuáles eran los 2 batallones? Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y ahora noten lo que dice el versículo 8. Y no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? ¿Miguel y sus ángeles no prevalecieron?
¿O el dragón y sus ángeles no prevalecieron? El dragón y sus ángeles. Porque sigue diciendo, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado, ¿dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora quiero que noten desde el mismo comienzo de la controversia, ¿quién ganó? En el principio, en el cielo, ganó la batalla Cristo Jesús. Y Satanás fue lanzado fuera del cielo. Ahora usemos dos pasajes más para entender un poco mejor esta batalla. Vayamos a Isaías, el capítulo 14. Isaías, el capítulo 14, un pasaje que todos conocemos muy bien. Empezando en el versículo 12, hablando de esta batalla en el cielo, dice lo siguiente. A Isaías 14 y el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste, ¿por qué? ¿Qué digo Apocalipsis 12? Apocalipsis 12 dice que fue lanzado fuera y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué dice Isaías 14? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Ahora, ¿cuál fue el origen del mal? ¿Cuál fue el problema? Noten el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón, es decir, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería hacer Satanás? Quería derribar a Cristo de su ¿qué? De su trono, y quería ¿quién ocupar el trono de Cristo? Satanás quería ocupar el trono de Cristo. Ahora, ¿por qué se le ocurrió una idea tan increíble y tan ridícula? Noten Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28. Y vamos a notar por qué él codició el trono de Cristo, el trono de Miguel. Dice en Ezequiel, el capítulo 28, empezando en el versículo 12, lo siguiente. Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y aquí el rey de Tiro es un símbolo de Satanás, o representa a Satanás. Dice lo siguiente, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué característica tenía este Lucifer? ¿Era qué? Hermoso. Versículo 13. Sabemos que no está hablando nada más del rey de Tiro, una nación del Antiguo Testamento, porque dice que este personaje estuvo ¿dónde? Estuvo en Edén. ¿Satanás estuvo en Edén? Sí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. ¿Qué era Lucifer? No solamente era hermoso, sino que era un ¿qué? Un músico, porque se prepararon pífanos y tamboriles para cuando él fuera ¿qué? Creado, según dice aquí. ¿Ustedes creen que Satanás sabe algo de música? ¿Toda música es buena? Mucho cuidado. Los jóvenes hoy en día a veces piensan que toda música es buena, pero toda música no es buena, porque el director de los coros celestiales fue Lucifer, y él sabe más música que cualquiera de nosotros. Ahora, noten el versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Y ahora el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. ¿Y cuál fue la maldad? Versículo 16. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te ¿qué? Te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré
para que miren en ti. Ahora quiero preguntarles nuevamente, ¿quién ganó la batalla original en el cielo? La batalla original en el cielo fue ganada por Jesús. Satanás, el que quería ocupar el trono, ¿fue qué? Fue lanzado fuera del cielo y sus ángeles fueron lanzados con él. Ahora yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que Satanás está contento porque perdió la primera etapa de la gran controversia? ¿Ustedes creen que Satanás está satisfecho? ¿Ustedes creen que Satanás es como algunas personas que dicen, ay, me ganó, ¿qué voy a hacer? Ya perdí. Satanás no es así. Porque el capítulo 12 de Apocalipsis relata no una sola etapa de la gran controversia, sino varias etapas. Y la segunda etapa la encontramos en el capítulo 12 y empezando en el versículo 1. Y es cuando el Señor Jesucristo nace en esta tierra. Ahora imagínense la escena. En el cielo, la batalla fue ¿entre quién? Entre Cristo y Satanás. Y ahora Satanás sabe que Cristo viene al mundo y se encarnó en un bebé. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Satanás cuando supo que Cristo había escogido encarnarse? ¿Cuál fue su pensamiento primordial, creen ustedes? ¿Cómo llamamos esa palabrita? Matarlo, sí, pero hay una palabra. Venganza. Venganza. Dijo, yo perdí en el cielo, pero cuando nazca lo voy a destruir para vengarme de la derrota que tuve allá. Ahora noten el versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora necesitamos interpretar esos símbolos, ¿verdad? Para entender lo que está tratando de decir. Habla de una mujer. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Ustedes pueden leer textos y no los vamos a leer todos, pero por ejemplo 2 Corintios 11, 2 y Efesios 5, 25 al 27, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea que una mujer representa a la ¿qué? A la iglesia, exactamente. Ahora, dice que la mujer está vestida del sol. Ahora, ¿qué representa el sol? ¿Quién es el sol? El sol es Cristo. Dice Malaquías el capítulo 4 y el versículo 2, que el sol de justicia se levanta, hablando de la segunda venida, con salvación en sus ¿qué? O con salud en sus alas. Así que el sol representa ¿a quién? A Cristo. Y pueden leer Apocalipsis 1, donde dice que hay un ángel poderoso que tiene un pie en el mar y un pie en la tierra, y dice que está vestido del ¿qué? Su rostro resplandecía como el sol. ¿Y ese ángel quién es? Ese ángel es Cristo Jesús. Así que esta mujer está vestida ¿de quién? De Cristo, exactamente. Y noten lo que dice, que está parada sobre la ¿qué? Sobre la luna. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿De dónde recibe la luna su luz? La luna recibe su luz del sol, exactamente. O sea que la mujer, la iglesia, está vestida del sol, que es Cristo, y la luna, que refleja la luz del sol, es donde ella está parada. Ahora, ¿qué quiere indicar eso? En el Antiguo Testamento, ¿quién era la luz? ¿Quién proyectaba la luz sobre el Antiguo Testamento? ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De Cristo. Pero ustedes dirán, ¿cómo puede hablar de Cristo y de su venida si no había venido todavía? ¿Quién era el que reflejaba su luz sobre las páginas del Antiguo Testamento? ¿Quién era? Cuando la gente leía el Antiguo Testamento, debían ver la luz ¿de quién? De Cristo. Ahora, yo les pregunto, si Cristo no hubiera venido, ¿cuánta luz hubiera tenido el Antiguo Testamento? ¿Cuánto hubiera entendido la gente del Antiguo Testamento? ¿Lo hubieran podido entender? ¡Claro que no! El Antiguo Testamento tenía luz porque Cristo iba a venir a hacer todo lo que el Antiguo Testamento decía. ¿No es cierto? ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea que el sol representa el periodo del Nuevo Testamento cuando Cristo ya vino. Y la luna, que reflejaba la luz de Cristo, quien vino, representa el Antiguo Testamento que recibía destellos de la gloria de Cristo y que la gente al leerlo debía ver un simbolismo o un reflejo del Señor Jesucristo. Así que esto representa la iglesia de todos los tiempos, la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que está cubierta completamente ¿de quién?
de Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo que sobre su cabeza tiene una corona. Ahora, ¿qué indica una corona en la Biblia? Ustedes pueden leer, por ejemplo, en Apocalipsis 19. Dice que cuando Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, dice que viene con muchas coronas o muchas diademas. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué representa una corona? Representa victoria, según la Biblia. Porque Cristo viene por segunda vez, ¿viene qué? Viene victorioso. Así que la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento es una iglesia ¿qué? Una iglesia victoriosa. ¿Y victoriosa por medio de quién? Por medio de Cristo, porque está vestida ¿de quién? Del sol, que es Cristo. Tiene la luna debajo de sus pies, que es un reflejo ¿de quién? Un reflejo de Cristo. Ahora, dice que la mujer tiene sobre su cabeza una corona, o sea que es victoriosa, una corona ¿de cuántas estrellas? De 12 estrellas. Y ustedes dirán, ¿por qué 12 estrellas? Bueno, el número 12 en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios, de todas las épocas. ¿Cuántos patriarcas hubo en el Antiguo Testamento? Desde que se escogió a Abraham. 12. ¿Cuántas tribus de Israel? ¿Cuántos apóstoles de Cristo? Y ustedes dirán, pastor, pero esa es coincidencia, ¿no? No es coincidencia, porque ustedes recuerdan que cuando Judas cayó en pecado y se ahorcó, los discípulos dijeron, ahora somos 11, ¿necesitamos cuántos? Necesitamos uno más, necesitamos 12, porque el número 12 representa al pueblo de Dios de todas las épocas, de todos los periodos de la historia. Ahora, imagínense la escena. Aquí está la iglesia del Nuevo Testamento vestida de Cristo del Sol. La luna debajo de sus pies significa la iglesia del Antiguo Testamento, que recibía destellos de la luz del Mesías que iba a venir. Y luego, esta mujer tiene en su cabeza una corona, o sea que es una iglesia ¿qué? Victoriosa. Una iglesia que representa todos los periodos de la historia, desde los patriarcas, las tribus, inclusive hay 12 profetas menores en la Biblia. Y luego el periodo apostólico, una iglesia conquistadora, una iglesia victoriosa. Ahora noten el versículo 2. Y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. ¿Qué va a tener esta mujer? Esta mujer va a tener un bebé. O sea que la iglesia va a dar a luz a un ¿qué? A un niño. Porque la mujer, algunos piensan que esta es la Virgen María. No puede ser. Porque luego más adelante en el capítulo dice que la mujer huyó al desierto por 1260 años. La Virgen María no vivió 1260 años. Así que está hablando simbólicamente de la iglesia. Ahora noten que dice que esta mujer está por parir un ¿qué? Un hijo. ¿Y quién es ese hijo? Jesús. Ahora, ustedes dirán, sí, pero ¿la iglesia dio a luz a Jesús? Claro que sí. ¿Jesús fue descendiente de Abraham? ¿Sí o no? ¿Jesús fue descendiente de David? ¿Sí o no? Entonces, ¿Abraham fue el que inició en realidad la iglesia del Antiguo Testamento? Los 12 patriarcas y las 12 tribus, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Nació Cristo de los judíos? ¿Era Cristo judío? ¿Nació de la descendencia judía del pueblo escogido, sí o no? Claro que sí. Jesús nació en el seno de la iglesia, según la historia bíblica. Ahora dice que esta mujer estaba preñada y estaba sufriendo tormento por parir. O sea que la iglesia estaba agonizando, deseando que viniera el Mesías. ¿No es cierto que en el tiempo de Cristo la gente ansiaba que viniera el Mesías? Sí, y dice aquí que la iglesia estaba ansiando y agonizando de dolor para que viniera el Mesías, para redimirlos y para salvarlos. Pero ahora hay un problema. Cuando este niño nace, ¿quién está parado al lado del niño? Está parado al lado de este niño, Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás sabía quién era ese niño? ¿Creen ustedes que él sabía? Que sí sabía. Claro que lo sabía. Él dijo, el que me ganó allá, ahora está en mi terreno. Y ahora le voy a ganar. Eso es lo que él dijo. Pero ahora noten el versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo. Bermejo. ¿Por qué bermejo? ¿Qué representa el color rojo en la Biblia?
sangre. O sea que su intención es derramar ¿qué? Derramar la sangre de Cristo. Yo les pregunto, ¿derramó mucha sangre de los niños menores de 2 años? Claro que sí, por eso es rojo o bermejo. Dice, y fue vista otra señal en el cielo, aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuándo pasó eso? Está recordando la ¿qué? La batalla inicial que se libró, a donde ganó ¿quién? ¿A donde perdió quién? Satanás. Y dice en la última parte del versículo 4, y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ahora, ¿cómo se paró el dragón al lado de la mujer? ¿Acaso Satanás se le apareció a Cristo en persona? ¿El Satanás se apareció como un dragón? Algunas personas creen que Satanás es un dragón con cachos y con cola y con un tridente en la mano, y que tienen el tridente a un pobre pecador y lo asa en las llamas del infierno. ¿Es eso lo que está tratando de enseñar el texto bíblico? ¡Claro que no! Lo que nos está diciendo el texto bíblico es que Satanás es destructor, como sería un ¿qué? Como sería un dragón. Y dice que quería devorar a Jesús cuando naciera. ¿Cómo trató Satanás de devorar a Cristo cuando Cristo nació? ¿Por medio de quién? De Herodes. Ahora, recuerda la historia del Antiguo Testamento, ¿cómo trató Satanás de devorar a Moisés cuando Moisés nació? ¿Por medio de quién? Por medio de Faraón. Y saben ustedes que en Ezequiel 29:3 se le llama a Faraón el gran dragón que yace en medio de las aguas del río Nilo. Así que el dragón es Satanás, pero Satanás a veces no obra directamente como en el cielo, sino que obra cuando Cristo nace a través del Imperio Romano, a través de Herodes, quien procura matar a todos los niños menores de 2 años y junto con los niños matar ¿a quién? Matar a Cristo Jesús. Y tuvo éxito Satanás en matar a Cristo, ¿cierto? No, ¿quién ganó en la segunda etapa cuando Cristo nació? Noten el versículo 5. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Quién ganó en la segunda etapa? En la segunda etapa ganó Cristo. ¿Quién ganó en el cielo? Ganó Cristo. Pobre Satanás, en las primeras 2 etapas no vio ni una, porque el Señor Jesucristo le ganó. Pero ahora vamos a la tercera etapa de la gran controversia entre el bien y el mal, y es la que encontramos en el versículo 10. ¿Y quién creen ustedes que ganan en la tercera etapa? A ver, adivinen, ¿quién creen ustedes que gana en la tercera etapa? Óigame, pero ustedes son bien sabios e inteligentes. ¿Dónde lo que dice? Versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido ¿por la qué? Por la sangre del Cordero. O sea que en estos versículos ya se ha derramado ¿qué? La sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a cuál etapa de la gran controversia se refiere los versículos 10 al 12? Muchas personas creen que se refiere al arrojamiento original de Satanás del cielo, pero no es así. Estos versículos se refieren al arrojamiento de Satanás del cielo en la cruz del Calvario. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo dice usted eso? ¿Acaso Satanás fue arrojado del cielo cuando Cristo murió? Acabamos de leer hace unos momentos que Satanás fue arrojado del cielo originalmente cuando comenzó la batalla con Cristo Jesús. ¿Cómo así que en la cruz fue lanzado del cielo? ¿Saben ustedes que Satanás podía ir al cielo como representante de este mundo hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Y ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? Claro que sí. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job, el patriarca? Muy interesante. Cristo en el cielo le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? En la reunión en el cielo. Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor Jesucristo empieza una conversación en el cielo con Satanás. O sea que en el libro de Job, ¿quién estaba en el cielo? Satanás.
¿Y qué hacía Satanás allá? ¿Quién debía haber estado ahí? Cuidado, ¿quién debería haber estado ahí en el cielo? Ahí en el cielo debería estar representando este mundo Adán. Porque ¿a quién colocó Cristo en este mundo como su mayordomo, como el rey de este mundo originalmente? Para dominar el mundo. Dice que les dio dominio en Génesis 1, ¿no es cierto? Les dijo, señoread sobre la tierra, reinad sobre la tierra. ¿Quién era el rey legítimo de la tierra? Colocado por Cristo Jesús, Adán. Y por lo tanto, como rey o gobernante de este mundo, delegado por Cristo, y la hermana White dice que cada uno de los mundos tiene un gobernante, un representante, colocado allí por Cristo Jesús. ¿Quién debería haber representado a este mundo? Adán debería haber estado allá. Pero ¿por qué no fue Adán allá a ese concilio en el libro de Job? Sencillamente porque Adán, al ser vencido por Satanás, se mostró más débil que Satanás, y por lo tanto Satanás fue representando a este mundo. Y hasta la cruz, mis hermanos, Satanás podía ir allá a las cortes celestiales representando a este mundo. Por eso el Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Por eso Satanás en el monte de la tentación le dijo a Cristo, todo esto te lo daré si tan solo te arrodillas y me adoras. Ahora, si Cristo hubiera sido el rey de este mundo en ese momento, sin haber muerto, porque no había muerto cuando fue tentado, entonces Cristo le hubiera dicho a Satanás, ¿qué? Eso no es ninguna tentación, tú me estás ofreciendo lo que ya es mío, ¿verdad? Pero encontramos que Satanás había robado el puesto de Adán, el puesto como rey y gobernante, y por lo tanto él iba al cielo representando al mundo. Y yo quiero preguntarles, ¿cuándo fue lanzado Satanás fuera como representante de este mundo? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Noten otra vez el versículo 10 y vamos a comparar dos otros versículos. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora yo quiero preguntarles, cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo originalmente, ¿había seres humanos a quienes acusar? No. ¿El planeta Tierra fue creado después que Satanás fue lanzado del cielo o antes? Según el Espíritu Profecía. Satanás fue lanzado fuera y luego fue creado este mundo. ¿Había alguien quien acusar cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo originalmente? No. Así que esto no puede referirse al lanzamiento original, sino que tiene que ser otro arrojamiento. ¿No es cierto? Porque dice aquí que fue arrojado del cielo el que acusaba a los hijos de Dios, ¿qué? Día y noche. Lo cual significa que esto se refiere no al lanzamiento original, sino que se refiere al lanzamiento en un momento posterior. Hay otra forma en que Satanás fue lanzado fuera del cielo. Hasta la cruz del Calvario, si ustedes leen el libro de Ciudad de todas las Gentes, página 709, la sierva de Dios dice que hasta la cruz del Calvario los seres celestiales no estaban muy seguros en cuanto a la naturaleza de la gran controversia entre el bien y el mal. Tenían dudas en cuanto a muchos aspectos. Satanás había mentido tanto en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, que los ángeles decían, bueno, estas acusaciones suenan muy persuasivas, pero quién sabe si será realidad. Pero dice la sierva de Dios en la página 709 del Deseado de todas las Gentes, que en la cruz del Calvario a Satanás le fue arrancada la máscara, el disfraz que tenía. Y perdió completamente las simpatías de los seres celestiales. Fue lanzado fuera de las simpatías de los seres celestiales. Fue lanzado fuera como representante de este mundo y fue lanzado fuera en las simpatías de los seres celestiales que habían permanecido leales a Dios, pero que tenían ciertas dudas en cuanto a la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora comparemos dos textos para que nos demos cuenta que este arrojamiento de Satanás del cielo no es el arrojamiento original, cuando se realizó la batalla entre Miguel y el dragón. San Juan el capítulo 12. San Juan el capítulo 12. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 31. Esta es la última semana que estuvo Cristo en la tierra antes de su muerte. Y dice Cristo lo siguiente en San Juan 12 y el versículo 31.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo dijo Cristo que el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera? Ahora, cuando Cristo estaba ¿qué? Cuando Cristo estaba hablando, dice, ahora va a ser echado. ¿Y cómo iba a ser echado? Noten el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. En otras palabras, ¿qué fue lo que selló el hecho de que Satanás no fuera representante de este mundo y no tuviera simpatía en las cortes celestiales? ¿Qué fue lo que selló eso, según Jesús? Fue la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y por lo tanto nosotros debemos alegrarnos mucho, ¿cierto? Cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Noten el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que se pueden alegrar? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que a los ángeles les gustaba que Satanás fuera allá a acusar a Dios? Y que acusar a los santos de Dios. ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios les agradaba eso? No. Por lo tanto, cuando es lanzado en la cruz, dice aquí que se deben alegrar ¿quiénes? Los cielos y los que moran en ellos. Pero ¿y nosotros qué? Noten la última parte del versículo. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién ganó entonces la batalla en el cielo? Originalmente, Cristo. ¿Quién ganó cuando Cristo nació? ¿Quién ganó en la cruz del Calvario? Satanás entonces es el gran perdedor. En el desierto no menciona directamente eso aquí, menciona las etapas principales, pero nos dice la Biblia claramente que Satanás es el gran perdedor y Cristo es el ganador. Y la mayoría de la gente está ¿con quién? Con el perdedor. Y el trabajo nuestro, mis hermanos, es sencillamente ir y decirle a la gente, ustedes están con el perdedor, únanse al ganador. Porque ¿quién quiere estar con un perdedor? Métanse acá, únanse al ganador. Y eso es lo que vamos a hablar durante esta semana. ¿Cómo unirnos al ganador? Y cómo dejar al perdedor allá, que se pierda él. Pero yo no me voy a perder con él. Yo me quiero salvar con Cristo, porque Cristo es el vencedor. Satanás no gana ni una. Ahora, ¿cuál es la cuarta etapa de la gran controversia? Imagínense lo que pasó. Usemos nuestra imaginación. En el cielo Satanás perdió. Cuando Cristo nació dijo, ahora me vengo de él y lo destruyo cuando nazca. Pero no pudo con Cristo porque fue escudado en Egipto. Así que Satanás dice, lo voy a matar. Y al final de su ministerio lo pone en una cruz usando sus instrumentos, le clava clavos en las manos y en los pies, le pone una corona de espinas, le atraviesan una lanza por el costado y cuando bajan su cuerpo muerto y lo ponen dentro del sepulcro, Satanás dice, lo tengo, y manda a poner una piedra grande a la entrada del sepulcro y pone una guardia delante del sepulcro y dice, este no se me escapa, me he vengado. Pero el tercer día, cuando Cristo resucitó, Satanás sabía que su reino estaba perdido, completamente perdido. Pero Satanás no se da por vencido. Él sabe que está perdido, pero cuando se da cuenta que Cristo se fue y ya no puede tocar a Cristo, dice, ¡ay, se me fue! Y cuando venga vienes para destruirme, ya no tengo oportunidad de ganarle a él. Así que, ¿qué voy a hacer? Dice, como no pude con él, entonces voy a ultrajar y maltratar a su madre. ¿Y es qué cosa? La iglesia. Noten lo que dice la cuarta etapa en el versículo 13. Y cuando vio al dragón que él había sido arrojado a la tierra, o sea, cuando vio que quedó perdido, ¿dónde? ¿Cuándo fue arrojado? Según acabamos de estudiar en la tercera etapa, en la cruz, cuando Cristo murió, ¿y qué? Y resucitó, porque si se hubiera quedado muerto, Satanás hubiera ganado. Esto se refiere a su muerte y a su ¿qué? A su resurrección. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra por lo que hizo Cristo en la cruz y por su resurrección, Satanás dijo, se me fue él, pero ahora voy a perseguir a su ¿qué? A su iglesia, exactamente. Voy a perseguir a la mujer
Si no puedo destruir a Cristo, por lo menos voy a destruir a su cuerpo, que es la iglesia. Noten el versículo 13, cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Dijo, se me escapó el hijo varón y me ha ganado en las primeras 3 etapas, pero ahora yo voy a amancillar a su cuerpo, a la iglesia, y me voy a desquitar de Cristo a través de su iglesia. Versículo 14. ¿Quién ganó en esta etapa? ¿Satanás tuvo éxito en deshacerse de la mujer? ¿En deshacerse del cuerpo de Cristo? ¿En deshacerse de la esposa de Cristo? ¿Tuvo Satanás éxito? No. ¿Quién ganó en esta etapa? Versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida. ¿Qué pasó con la iglesia durante los 1260 años? ¿Fue qué? Mantenida. Y fue protegida. ¿Protegida por quién? Protegida por Cristo. ¿Saben ustedes lo que representa el águila en la Biblia? Ustedes leen en Deuteronomio 32 y van a encontrar que Dios habla de cuando rescató a Israel de tierra de Egipto. Dice que Dios, dice allí, en un símbolo muy hermoso, que Dios tomó a Israel y los puso sobre sus alas de águila y los sacó de Egipto. O sea, el águila y las alas del águila donde la águila madre coloca sus polluelos, representa la liberación del pueblo de Dios en medio de la persecución. Dice en el versículo 14, fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Oh, el pueblo de Dios estuvo en el desierto. El pueblo de Dios fue perseguido, fue ultrajado. Sí, como no. Pero no pudo destruirla, porque dice la Biblia que fue mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Siempre hubo un remanente fiel durante los 1260 años. Y el versículo 15 dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Muchedumbre. ¿Qué hizo Satanás durante la Edad Media con la iglesia? ¿Quería Satanás destruir la verdadera iglesia durante la Edad Media? ¿Sí o no? Sí, como no pudo destruir a Cristo, dice, yo voy a destruir a su cuerpo. Como no pudo destruir al esposo, dice, voy a destruir a su ¿qué? A su esposa. Pero ahora yo quiero preguntarles, mis hermanos, cuando el dragón echó agua como un río, o sus gentes, sus muchedumbres, para ahogar a la mujer, para destruir a la mujer, ¿pudo destruirla? No. Versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Quería ahogar a la mujer. ¿Pudo hacerlo durante los 1260 años? ¿Pudo destruir a la mujer? No. La mujer fue ¿qué? Mantenida. La mujer fue alimentada. La mujer fue protegida. Dice, fue retirada de la serpiente y fue salva. Entonces mi pregunta es, ¿quién ganó la batalla durante los 1260 años? Cristo, a través de su ¿qué? A través de su remanente fiel y su iglesia, a pesar de que Satanás trató de destruirla. Pero ahora cuando la iglesia se encontraba en su peor crisis, aparentemente a punto de desaparecer, viene la 5ª etapa. La 4ª etapa son los 1260 años, cuando Satanás dice, voy a destruir a esa mujer, la iglesia. Y Cristo dice, yo me la llevo en alas de águila, yo la cuido, yo la mantengo, puede mandar aguas como un río para ahogarla, pero yo no dejo que tú me la destruyas. Cristo gana durante los 1260 años. Ahora la 5ª etapa se encuentra en el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y sorbió. ¿Qué significa sorbió? Significa que se chupó o se tragó, ¿verdad? Dice, sorbió el río que había echado el dragón de su boca. O sea, que la tierra cortó ¿la qué? La persecución. Porque si las muchedumbres representan que las muchedumbres de Satanás, el río que quiere ahogar a la mujer representa persecución, entonces la tierra que seca las aguas debe representar que de repente, ¿para qué cosa? La persecución, y ya no hay más persecución. Ahora yo quiero preguntarles, cuando terminaron los 1260 años, se levantó una potencia en este mundo que garantizó libertad de conciencia,
separación de la Iglesia del Estado, que en su Constitución garantizó libertad a todos los seres humanos para adorar a Dios de acuerdo a los principios de su propia conciencia, ¿sí o no? ¿Cuál país es ese? Los Estados Unidos. ¿Y de dónde se levanta los Estados Unidos según Apocalipsis 13, el siguiente capítulo? Dice que se levantó una bestia ¿de dónde? De la tierra. Que tenía dos cuernos como ¿de qué? De cordero. Ahora, ¿qué representa el cordero en la Biblia? Vamos a hablar de esta profecía, el Dios mediante, el domingo en la noche. Pero ¿qué representa un cordero en la Biblia? Mansedumbre e inocencia, pero el cordero, ¿qué es? Según la Biblia, es un símbolo de Cristo, lo cual significa que este país iba a ser un país ¿qué? Cristiano. E iba a tener dos principios sobresalientes. ¿Qué es qué cosa? Libertad civil y libertad religiosa y separación de los dos, de tal manera que la gente pudiera adorar de acuerdo a su propia conciencia. Y así fue que la gente que fue perseguida en Europa, ustedes recuerdan que hubo la persecución que describe aquí durante los 1260 años, fue una persecución horrenda cuando Satanás quería destruir a la mujer de Cristo. Pero cuando estaban a punto de ser destruidos, ¿a dónde huyó esa gente? La respuesta histórica a esta pregunta es que ellos huyeron a los Estados Unidos de Norteamérica. Fue en el año 1620 cuando los peregrinos se embarcaron en Inglaterra para partir hacia los Estados Unidos. Ahora ustedes notarán en Apocalipsis el capítulo 13 que la primera bestia se levanta del mar. El mar representa Europa, de donde se levanta esta bestia. Pero ustedes notan que hay una segunda bestia en Apocalipsis 13. Y esta bestia se levanta de la tierra. Ahora bien, si el mar representa muchedumbres, naciones y lenguas, significa que el lugar donde se levantó esta primera bestia en Europa es un lugar donde había muchos habitantes. Pero entonces, la bestia que se levanta de la tierra debe representar un país que se levanta en un lugar donde hay una escasez de habitantes. Es decir, hay escasez de aguas o hay muy pocas aguas. Así es que cuando los peregrinos estaban siendo perseguidos por las aguas en Europa, huyeron a un país representado por la tierra. Y es verdad que este país era un lugar casi sin habitantes cuando huyeron de allá donde querían destruir a la iglesia para acá, para Norteamérica. La respuesta es que sí. Así que yo quiero preguntar, ¿quién está ganando en esta etapa de la gran controversia entre el bien y el mal? ¿Puede Satanás? ¿Estás persiguiendo Satanás a la iglesia hoy? Bueno, en algunas partes del mundo, pero aquí en los Estados Unidos, donde está el baluarte del cristianismo, ¿está Satanás persiguiendo a la iglesia? ¿Está destruyendo a los cristianos de la iglesia de Maranatha? ¿Satanás está muy feliz de que él no puede perseguir a la gente hoy en día? Hay ciertos países donde él persigue, sí. Pero generalmente hablando de la mayoría de los países del mundo, no hay persecución. Ha sido coartado y frenado. ¿Ustedes creen que Satanás está contento de que no hay persecución y ya no puede perseguir porque los gobiernos del mundo son democráticos y dan libertad de conciencia? Yo no creo que Satanás está muy feliz con ese arreglo. Ahora repasemos lo que hemos estudiado. En el cielo, ¿quién ganó? Cuando Cristo nació, ¿quién ganó? En la cruz, ¿quién ganó? Durante los 1260 años, ¿quién ganó? Cuando la tierra ayudó a la mujer, ¿quién ganó? ¡Ah! El Cordero, el país cristiano, ganó y coartó la persecución. Ahora yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que Satanás va a levantar nuevamente la persecución? ¿Ustedes creen que Satanás va a querer destruir finalmente a la iglesia? Él no está contento con la libertad que hay ahora, no crean. Él quiere destruir a la iglesia, al cuerpo de Cristo y especialmente el remanente final. Y aquí llegamos a la sexta etapa de la gran controversia, el versículo 17. Entonces, o sea, que cuando Satanás ve que pierde en el cielo, pierde cuando Cristo nace, pierde cuando Cristo muere, pierde durante los 1260 años, pierde cuando los países ahora dan democracia y libertad, dice que Satanás o el dragón se llena ¿de qué? De ira. No hemos llegado a esta etapa todavía, pero no está muy lejos. Dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra
contra los otros de la simiente de ella. Esa no es la mejor traducción. Cuando dice de los otros de la simiente de ella, en realidad dice del remanente de la simiente de ella. ¿Y qué es un remanente? Cuando ustedes van a un almacén donde venden telas y van a la mesa de los remanentes, ¿qué es lo que hay allí? El trozo final del rollo, ¿no es cierto? La parte final. O sea que esto habla de la guerra final de Satanás contra la iglesia. ¿Qué? Final. ¿Se va a levantar todavía la persecución contra la iglesia, sí o no? Claro que sí. ¿Y por qué se va a levantar la persecución contra la iglesia? Satanás está airado. ¿Y por qué está airado? Porque en este país se garantiza ¿qué? Libertad de cultos, libertad de conciencia. Si la gente quiere adorar el sábado, adora el sábado. Si la gente quiere adorar el domingo, adora el domingo. Si la gente quiere ser budista o quiere ser hinduista o quieren ser ateos, la gente tiene libertad de conciencia para hacer lo que ellos quieran ser. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que Satanás está alegre de que se puede adorar a Dios de acuerdo a los principios de la conciencia sin que el Estado se interponga para perseguir y para destruir al pueblo de Dios? Yo no creo. Y por lo tanto dice que se va a levantar nuevamente contra la iglesia. ¿Qué cosa? Persecución. Se va a levantar persecución por dos razones. Noten el versículo 17. Dice que se va a hacer guerra contra el remanente, contra el último grupo de la iglesia. Esto no ha pasado todavía, pero pronto va a pasar. Y de eso vamos a hablar mañana, Dios mediante. Y el domingo en la noche vamos a hablar más de esta profecía. Dice que este remanente tiene dos características. ¿Y cuáles son las características? Guardan 9 de los mandamientos de Dios. Guardan 9 y medio de los mandamientos de Dios. ¿Eso es lo que dice? ¡No! ¿Por qué Satanás está airado contra la iglesia final? ¿Por qué va a levantar su ira contra la iglesia final? Porque esa iglesia guarda ¿qué? No 9, ni 8, ni 7, sino los mandamientos de Dios. Pero hay otra razón. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Y a través de quién se ha manifestado el espíritu de profecía en la iglesia adventista? A través de los escritos de Ellen White. O sea que se va a levantar no solamente un odio satánico contra los que guardan los mandamientos, sino que se va a levantar un odio satánico contra aquellos que creen y leen y practican ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Si ustedes oyen personas en la iglesia que dicen, esa viejita de los libros rojos, ¿qué nos va a enseñar ella a nosotros? Si ustedes oyen a personas hablando así, esa es la voz de ¿quién? Es la voz del dragón. Porque dice aquí que Satanás iba a odiar los mandamientos e iba a odiar el espíritu de profecía. Y va a levantar muy pronto la persecución contra la iglesia. Y Satanás va a tener éxito en aniquilar completamente la iglesia, ¿cierto? Va a destruir y desterrar del mundo la iglesia, ¿verdad? Falso. Dice la Biblia, en lo que vamos a estudiar mañana, que Satanás va a levantar al dragón, los gobiernos del mundo. Va a levantar a la bestia, la iglesia popular. Y va a levantar al falso profeta, el protestantismo apóstata, con el fin de aniquilar y destruir al pueblo de Dios. Y van a imponer la marca de la bestia, de lo cual hablaremos mañana. Y cuando eso pase, no va a quedar ni un solo hijo de Dios en el mundo, porque Satanás los va a destruir a todos, ¿cierto? Falso. En esta etapa, ¿quién va a ganar? En la sexta etapa, ¿quién va a ganar? Jesús va a ganar también. Porque dice, note lo que dice Apocalipsis 15, después de la controversia final, de la guerra final sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, dice en Apocalipsis 15 y el versículo 2, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Va a haber un grupo victorioso de los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Va a haber un grupo que se le va a escapar a Satanás, ¿sí o no? ¿Y quién va a perder entonces en la sexta etapa? Satanás. ¿Y quién va a ganar? Cristo. Pues Satanás es el gran perdedor de la historia. Perdió en el cielo. Perdió cuando Cristo nació.
perdió en la cruz del Calvario, perdió en los 1260 años cuando la mujer fue preservada, perdió cuando la tierra ayudó a la mujer, perderá cuando se levante la persecución y haya un grupo victorioso. Solamente después de esto falta una etapa cuando Satanás también va a perder. Y es Apocalipsis 20. Ahora es después del milenio. Los hijos de Dios están parados en el mar de vidrio, como acabamos de leer, se le escaparon a Satanás. Ya Satanás no tiene ningún vuelo que molestar. Están todos en el cielo. Y después del milenio desciende del cielo la ciudad y entra Cristo y los santos a la ciudad. Y dice la Biblia que Cristo resucita a todos los impíos y Satanás se mete en medio de ellos. Fíjense cómo es Satanás de necio, ¿eh? Óigame, a pesar de que es el gran perdedor, no se da por vencido, sino hasta ni siquiera porque la Biblia dice que es el perdedor y que no hay esperanza para los que están ahí con él. Ni siquiera allí se da por vencido. Y dice la Biblia que se mete en medio de las muchedumbres. Y empieza a decirle, vamos contra la ciudad, que esa gente es usurpadora, esa ciudad es nuestra. Fíjese todos los que tenemos. Napoleón Bonaparte, la hermana Joy menciona algunos por nombre. Alejandro Magno, Nerón, ella menciona en el conflicto de los siglos, los nombres de los grandes generales de la historia están en esta hueste. Y Satanás dice, con toda esta gente y estos ejércitos y estos generales, los cerebros militares de la historia, podemos contra esa ciudad. Y se preparan para la gran batalla contra Cristo, quien se encuentra en la ciudad con sus santos. Pero resulta que cuando Satanás ha convencido a los impíos de que ellos ataquen la ciudad, de repente, dice Ezequiel 28, y corroborado por lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, dice que de repente aparece sobre la ciudad un gran panorama del plan de la salvación. Se repite como en una gigantesca pantalla cómo Cristo vino a la tierra como un bebé, cómo murió por los pecados de todos esos que estaban ahí afuera y que si lo hubieran aceptado se hubieran podido salvar. Y luego entonces ven el registro de sus vidas y se dan cuenta que sus vidas han sido terribles logros y que ellos merecen su sentencia. Y en ese momento, ese es el clímax de la gran controversia entre el bien y el mal. En ese momento los impíos ya no tienen la intención de atacar la ciudad. Los impíos no mueren atacando la ciudad. Lean Ezequiel 28, versículos 2 al 10. Van a encontrar que no mueren atacando la ciudad. Y el conflicto de los siglos corrobora ese punto. Cuando ellos se dan cuenta de lo que podrían haber tenido y no tuvieron porque Satanás los engañó para que siguieran un camino de mal, dice la Sagrada Escritura que los impíos se voltean y miran a Satanás y le dicen a Satanás, ¡ah! ¡Gran engañador! Tú dijiste que si nosotros nos uníamos a ti, que íbamos a vencer y que íbamos a tener la ciudad. Pero ahora nos damos cuenta que tú nos has engañado y estamos perdidos porque nos unimos a ti. Así que te vamos a aniquilar, le dicen los impíos. Y los impíos mueren atacando a Satanás. Según Ezequiel 28, corroborado por el conflicto de los siglos. Pero Dios en su misericordia, antes de que los impíos puedan lanzarse sobre Satanás para destrozarlo, causa que descienda fuego del cielo que consume a Satanás, a sus ángeles, a los impíos. Y luego Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Aquí tenemos la historia de la gran controversia entre el bien y el mal. ¿Quién ganó en el cielo? No, ustedes tienen frío. ¿Ah? ¿No sienten emoción? Ok, a ver, vamos a repetir. ¿Quién ganó en el cielo? Amén. ¿Quién ganó cuando Cristo nació? ¿Quién ganó cuando Cristo murió? ¿Quién ganó durante 2260 años? ¿Quién ganó cuando la tierra ayudó a la mujer? ¿Quién ganará en la persecución final? ¿Y quién ganará después del milenio? Entonces, ¿con quién debemos aliarnos? Pues que ustedes quieren estar con el perdedor. A nadie le gusta estar con un perdedor. Todos queremos estar con el ganador. ¿Y el ganador es quién? El ganador es Cristo. ¿Ustedes creen que hay mucha gente allá afuera que creen que Satanás es el ganador? ¿Que están siguiendo a Satanás confiados de que van a ganar con él? Sí. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es ir de casa en casa y decirle, ¿sabe usted que si está siguiendo a Satanás está perdido? ¿Ah, sí? Y contarles la historia de cómo Satanás las ha perdido todas,
de tal manera que la gente diga, oiga, yo no sabía que yo estaba en el batallón perdedor, yo me voy allá con los ganadores. Y que se unan al remanente de Cristo, que dejen su drogadicción, su alcoholismo, sus problemas familiares, toda la parranda y todas las cosas que hacen, viendo que todo esto es producto de Satanás, y que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Jehová es el gran ganador. Y durante esta semana, mis hermanos y mis amigos, vamos a hablar del gran ganador, Cristo Jesús. Y vamos a tomar nuestra decisión de unirnos con Cristo Jesús para que seamos más que vencedores por medio de Él. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesucristo, en esta noche yo tomo mi decisión de pertenecer a tu batallón ganador, pertenecer al ganador, a Cristo Jesús? Gloria al Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque en la Biblia nos has revelado claramente que Cristo es el conquistador y el vencedor, y que no hay ninguna esperanza que Satanás venza. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes cada día a aliarnos con Jesús, que Él sea el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y Señor, cuando tú vengas, te rogamos que estemos entre el grupo de aquellos que esperarán con gozo y alegría la venida de Cristo en las nubes. Ayúdanos a testificar a las personas del mundo en cuanto a estas cosas, para que ellos también tengan la oportunidad de salvarse. Y te ruego, Señor, que en esta noche tú cuides nuestros pasos al salir de este lugar. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén.